en Timoteo. Buscamos la carta del apóstol Pablo a Timoteo, por favor. Yo voy a tratar de trasladarles algunas diapositivas si es posible, si no, me las voy a tener que quedar yo solito. Vayamos por favor, hermanos. Primera Timoteo. Y vamos a leer en el capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer en el verso número 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando Pablo escribe a Timoteo, le escribe bajo la necesidad de refutar las malas enseñanzas, las malas doctrinas, como también estar firme en medio del peligro de la época. Y entonces escribe Pablo a Timoteo para que él se convierta en un líder convencido, firme, en un líder que recuerde por qué está en la función que está. ¿Cuál es la función en la que Timoteo estaba? En la función de ser un pastor. Era un pastor joven, era un pastor soltero. Escuchen eso, muy interesante. Alguien podría decir, bueno, pero la Biblia dice que los pastores tendrían que ser marido de una sola mujer. Claro, así es. Pero también la Biblia tiene excepciones. Y cuando hablo de las excepciones son casos especiales. Timoteo era un pastor joven. Y aunque el término juventud o ser joven en el Antiguo Testamento o en la nación hebrea era muy particular, joven era alguien que podía ser llamado joven todavía hasta los 40 años de edad. ¿Ya? Entonces aquí vemos la mayoría somos jóvenes, ¿verdad? Algunos ni siquiera hemos entrado a la tercera edad, que por cierto tiene sus ventajas, hermanos. Ahora que están pagando en los bancos, hay tantas colas, yo me acerco a la entrada de un banco y les digo, tengo el derecho de entrar antes que todos, respeto de todos los que tienen horas, pero tengo el beneficio de ser de la tercera edad. Pásenla, me dicen, todos se me quedan viendo. Así que también hay beneficios de ser pasados de 40 años, ¿verdad? Así que, volviendo a Pablo y Timoteo, es interesante. Ahí tienen ustedes algunas diapositivas que realmente no van a lograr ver o leer. Pero lo que hay ahí es una imagen de un monje agustino. En otras palabras, un sacerdote católico. Y él tiene por nombre Martín Lutero. Y Martín Lutero fue obligado por las circunstancias a escribir 95 tesis, sus famosas 95 tesis que clavó en la puerta del templo
ejemplo de la iglesia de Gutenberg en Alemania. Él es de origen alemán, es un hombre estudioso, de carrera abogado, filósofo, filántropo, dicen algunos también. Y entonces, por una circunstancia en la vida donde tiene que ir a hacer un mandado, diríamos nosotros, lo toma de sorpresa una tormenta increíble, y entonces en medio de la tormenta y de rayos, él realmente cae en un pavor y un temor, y entonces hace una promesa. Y la promesa que hace es, en medio de la tormenta, que realmente podía haber muerto fulminado por un rayo, Martín Lutero hace una promesa, y le hace la promesa a un santo de la Iglesia Católica o a una santa, y entonces le dice que él se va a dedicar al servicio a Dios, porque le salvó la vida en medio de esa tormenta en donde los rayos le pegaron o cayeron muy cercanos. Así que él decide entonces ingresar al monasterio en Alemania y se convierte en un monje agustino. Por eso ustedes lo ven allí, o si ustedes buscan en el internet imágenes de Martín Lutero, hay un sinnúmero de imágenes. En Alemania hay una estatua erigida a él. El púlpito donde él predicó existe, incluso está partido por la mitad, ¿verdad? Él era un hombre grande, robusto, corpulento, de carácter determinado, un tipo bravo, diríamos, entre los latinoamericanos. Y en una oportunidad predicando, dio un puñetazo sobre el púlpito, que no son de esta clase, y lo partió en dos. El púlpito existe como un objeto de museo en Alemania. Para algunos de ustedes que ya fueron a Alemania o van a ir, un día busquen el Museo de Alemania. No, de veras, si ustedes creen en un Dios todopoderoso, pues crean en este evangelio que los puede llevar por todos lados del mundo, ¿verdad? Sin caer en el evangelio de la prosperidad. Dios tiene planes para cada quien. Así que, hablando de Martín Lutero, entonces las circunstancias lo obligan a escribir 5 solas. Y la palabra solas tenía que ver con un término, simplemente él usó un término que se llama solo o sola, porque estaba, las 5 solas, es una expresión latina, no latona, sino latina del idioma latín. Y entonces en latín él escribió 5 solas, 5 descripciones acerca de lo que está sucediendo en su época. Y entonces él habla acerca de la escritura, escribe acerca de la escritura, escribe acerca de la fe, escribe acerca de la gracia, escribe acerca de Dios mismo y de la gloria de Dios mismo. Y entonces ustedes habrán escuchado acerca de las 5 solas. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Quizás no entendieron cómo estaba ahí rotulado en el video que recibieron por el tipo de letra que se usó en el anuncio, en el flyer. Pero ahí decía las 5 solas. Entonces las 5 solas tienen que ver con nosotros, hermanos. Y tenemos que aprender, o tenemos que saber cuáles son las 5 solas. Y las 5 solas tienen que ver entonces con la posición que Martín Lutero tomó frente al Vaticano como sacerdote. Sin faltarles al respeto, simplemente empieza a escribir y empieza a descubrir en la Biblia lo que leímos en parte. ¿Qué leímos? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí, en este versículo, ¿cuántas solas encuentra usted? De las que ya mencioné. Bueno, no mencioné las solas, ya mencioné las solas. ¿Sí? Ya las he mencionado. Ya, ¿verdad? Solo la escritura,
solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo Dios sea honrado y glorificado. Esas son las 5 solas. Repitámoslas. Solo la palabra, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo Dios sea honrado en todo. Esas son las 5 solas que escribe Martín Lutero. Y por supuesto, esas 5 solas fueron como las tesis, ¿verdad?, para que él pudiera apuntar o clavar las 95 tesis que él descubrió. Por cuestión de que se me ocurrió muy tarde, me hubiera gustado traerles una copia de las 95 tesis. No son Biblia, hablando de que es Biblia sobre la Biblia. Claro que tienen que ver con Biblia, pero son los argumentos que Martín Lutero presentó ante la Iglesia Católica en su momento para que el creyente tuviera acceso primero a la palabra. En los días de Martín Lutero, solo el 10% de los habitantes de Alemania sabían leer y escribir. Nosotros nos quejamos de que somos un pueblo analfabeto, y sí que lo somos. En eso somos, no somos ni campeones mundiales ni segundo lugar, pero sí somos tercer lugar a nivel mundial. Somos tercer lugar a nivel mundial, de que todavía hay gente que no sabe leer y escribir. Y entonces Martín Lutero empieza a darse cuenta de las injusticias que empiezan a haber en su momento. Previo a eso, quiero decirles algo. También en Alemania están erigidas algunas otras estatuas, y incluso hay un monumento muy particular en donde está Juan Hus, Juan Wycliffe, Martín Lutero y Juan Calvino, los 4 reformadores más importantes de la historia. De hecho, Martín Lutero se conoce como un reformador de la iglesia. Se le llama reforma protestante porque entonces la Iglesia Católica señaló a Martín Lutero como un enemigo de la misma iglesia. Es casi como que usted o yo nos ponemos en contra del sistema evangélico actual, ¿sí? Y yo puedo hablarles hoy acerca de cómo nosotros deberíamos de convertirnos en reformadores de la iglesia en el día de hoy. Ya nuestro hermano Carlos Velázquez nos ha dado algunas ideas, pero a mí se me han agregado algunas otras que el Señor me ha estado inquietando también. Posiblemente las diga. Entonces, previo a Martín Lutero hubo pre-reformadores. Y uno de los pre-reformadores, o sea, antes de Martín Lutero, hubo un reformador muy famoso. Me encanta la vida de Juan Hus o Jan Hus. Ustedes pueden encontrar el testimonio de él escrito en libros y también en películas. Y es interesante porque no son historias de Hollywood, gracias a Dios no lo son. Son de la vida real, de personajes que han aportado a la sociedad, como lo hizo también cada uno de los reformadores posteriores. Y Juan Hus fue alguien que empezó también a darse cuenta que había muchas injusticias dentro de la iglesia. En términos generales, subrayemos lo primero. La iglesia, desde que existe, ha experimentado grandes vejámenes. Ha experimentado y ha dejado dentro de la historia grandes males, grandes horrores, grandes vergüenzas, hasta nuestros días. No voy a hablar de esos errores y horrores y vergüenzas, pero se siguen dando. Y hablemos desde que la iglesia es iglesia, porque aquí tenemos que hacer, aquí voy a hacer una pausa. La iglesia reformada surge de la iglesia católica, porque el término católico significa iglesia universal.
Y la Iglesia Universal no es la iglesia más antigua, como suele decir el profesante católico. Yo lo fui. Nunca defendí esa posición porque no entendía nada. Nunca me enseñaron nada. La Iglesia Católica a mí jamás me regaló ni un Nuevo Testamento. Nunca. Crecí ignorante de la Biblia. Sí me sabían persignar, sí sabía el rosario y tenía que ir a comulgar, no sabía ni por qué, y entonces me inventaba hasta pecados que no había cometido para poder comulgar. Pero nunca tuve Biblia hasta los 18 años de edad. Cristian, por favor, alcánzame la Biblia que tiene forro cafecito cerrado y el Nuevo Testamento que se llama lo más importante es el amor. Así que yo llegué a los 18 años y no tenía Biblia porque la Iglesia Católica no le da importancia a la Biblia hasta hace poco tiempo. Sí. La otra que tiene forma, una delgadita. Entonces, bueno, trae esa también es buena, pero la de forro me gusta. Es una chiquitita. Está en un forrito café. ¿O alguien se la llevó ya? La pequeñita me gustaría que me la busques ahí despacio porque esa tiene, quiero decir algo interesante. Entonces, hasta los 18 años, alguien me obsequió este Nuevo Testamento. Se los he mencionado, ¿verdad, hermanos? ¿Te recuerdas algo? No. ¿Dónde estabas? ¿No veniste ese día? Miren, este Nuevo Testamento se llama esa es. Lo más importante es el amor. Nuevo Testamento. Ya no sale con esa portada. Es un papá cargando a su niño en el cuello. Gracias. Y aquí me encontré yo con Jesús. Y cuando yo empecé a leer las páginas de este Nuevo Testamento, estando yo hospitalizado, en donde me habían dicho el diagnóstico médico para mí era reservado, y salí del hospital y nunca me dijeron, siempre fue reservado. Y Dios, bueno, al final yo entendí por qué era reservado. Este Nuevo Testamento me llevó a mí a pasajes como: no os venguéis, hijitos míos, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Aquí lo encontré y me quedé, wow. ¿Saben por qué llegó ese texto a mi vida? Porque yo llegué al hospital por causa de un muchacho que nos atropelló, igual el incidente, y nunca se hizo justicia. Luego había un comentario de que nosotros habíamos recibido 38,000 quetzales cada uno de los afectados por el muchacho que nos atropelló, y eso fue una verdadera mentira. Por supuesto que no hay mentiras verdaderas, las mentiras son mentiras, ¿verdad? Pero fue una verdadera mentira. Ni el color de un centavo vimos esa vez. Platearon, y voy a decir esto con toda honestidad, pero platearon a la policía, que eran cuates de ellos, porque algunos policías iban a comer al restaurante de esta familia. Y entonces yo estaba lleno de odio. En mi corazón había odio. Había truncado mi carrera de futbolista profesional, que ese día del accidente me habían dicho: usted se presenta el día lunes a las oficinas del club social y deportivo de la localidad. Yo debería estar ahorita, un paréntesis, yo debería estar ahorita interesado de saber cómo va mi equipo de la ciudad. Se olvidaron de mí los ingratos, y también me entró odio por eso. No odio al equipo, por supuesto, ¿verdad? Pero había algo en mi corazón. Y cuando empecé a leer este Nuevo Testamento, incluso estaba leyendo que ni mío es. Porque aquí dice que, fíjese que tiene la fecha del 7 de octubre del año 76.
este Nuevo Testamento estaba en mi casa desde el año 76 y nunca lo habíamos leído. Me imagino que mi hermana, de quien dice que es Ana Isabel, a ella le regalaron esto. Ella puso la fecha. Recuerdo de que estaba en sexto grado de primaria en la escuela Antonia de Maruri. Ahí estudió ella. Ahí le regalaron esto. Lo llevó a la casa, nadie lo leyó. Estando en el hospital, empecé a ver a un muchacho que leía este libro enfrente de mí. En las salas de hospitales grandes hay un montón de gente, ¿verdad? No son privados. Así que enfrente de mí había un muchacho que se llamaba o se llama Mauricio, y todos los días sacaba este Nuevo Testamento y se ponía a leer. Y como estaba acostado igual que yo, él nunca se levantaba, excepto que lo levantaran para ir al baño, a bañarlo o para irlo a solear un rato. Él tenía 1 año de estar en el hospital leyendo este libro. Cuando yo miré la portada dije, ese libro yo lo he visto. Ese libro yo lo he visto, está en alguna parte. Le dije a mi papá, músico de música sacra detrás de las procesiones año con año. Miren el instrumento que usó Dios. Mi papá le dijo, papá, búsqueme el libro. Miren, el libro que tiene, vaya con don Mauricio y vea la portada. Y mi papá se fue con don Mauricio, que ya tenía meses de estar en el hospital, y fue a ver a don Mauricio. Ya miré, me dijo, ¿cómo es el libro? Se fue mi padre, lo buscó y me lo llevó y empecé a leerlo. Cuando las escrituras fueron abiertas, gracias, y mis ojos empezaron a contemplar la vida de Cristo, empecé a escuchar de Cristo decir, sepulcros blanqueados, víboras, hipócritas, mentirosos, ladrones. Todo eso yo sentía que a mí me lo estaba diciendo el librito este. Yo sentía que el librito me hablaba. Hermanos, ¿ustedes han leído la Biblia así para que les hable? ¿O ustedes la leen para ver dónde se equivocó aquí Dios? Aquí hay un error. Aquí hay otro error. No, si la Biblia se contradice cada vez que yo la hablo, porque usted tiene una cabeza vacía. Pero no usted, ¿verdad? Los que la leen así. O son muy ateos con apariencia de religioso. Entonces empecé a leer lo más importante es el amor. Y empezó a transformar mi vida. Sin decir, yo quiero ser cristiano, quiero levantar la mano, porque levantar la mano para aceptar a Cristo no es suficiente. Así que empecé a leer y encontré pasajes que marcaron mi vida. Santiago: hijitos míos, no os venguéis, mía es la venganza, dice el Señor. Yo le di vuelta aquí al atollo. Luego, cuando me convertí al Señor, me regalaron esta Biblia, que es la Biblia que les digo que no tiene ningún comentario. Y entonces empecé a leer mi Biblia, y uno de los libros que me impactó en los primeros meses de mi vida fue el libro de Proverbios. Y empecé a leer proverbios y proverbios y proverbios. Por eso a mí me encanta Proverbios, no me lo sé. Me encantaría saber Proverbios, sus 31 capítulos de memoria. Pero recuerdo uno de los proverbios que aprendí aquí en esta Biblia. No sé dónde está el texto, pero que el versículo dice: el entendido, cuando haya la palabra, haya el bien. El entendido, cuando haya la palabra, haya el bien. Eso me quedó. Y luego empecé a aprender que debía de subrayar mi Biblia, y por eso está subrayada, y debía de hacerle marquitas. Y entonces, por cierto, que esta Biblia hasta anoche la volví a desempolvar. No recordaba dónde estaba. Atrás están todas mis Biblias, hermanos amados. Y
cuando las traje y las quiero compartir con ustedes, es sin ninguna presunción de mi parte. Porque incluso hay una de ellas que está sellada. No la he abierto. Y no porque no la quiera abrir, sino la acaban de obsequiar, la Biblia del pescador. Entonces todos después, cuando ya empezamos a darnos cuenta que el trabajo que Martín Lutero hizo, me estoy extendiendo mucho y no voy a terminar, así que esto va a ser la serie del próximo mes. Pero ya les compartí aquí mi primer Biblia. Aquí hay una Biblia completa, delgadita, completa, y esta me la obsequió la persona con la que yo escuché el mensaje con el que yo me convertí. Entonces el misionero enviado de la iglesia Lakewood Church del pastor John Austin, que pastorea ahora a su hijo Joel, él venía enviado de la iglesia de Houston a abrir una obra acá. Él me obsequió esta Biblia, y no me la obsequió directamente, pero sí me la obsequió a través de mi amigo. Y aquí hay un pensamiento que él me dio, no se los voy a leer porque está largo, pero esta Biblia me la obsequió a mí Sergio, con quien íbamos ese día del accidente. El otro es Efraín, un día lo van a conocer. Estos dos amigos con los que tuvimos este incidente, nos convertimos al Señor. Hace unos días hablaba con mi amigo Efraín, y él está hace 10, 12 años caminando en el Señor fuertemente. Mi esposa lo acaba de escuchar, un hombre que se nota que está enamorado del Señor, ¿ya? Interesante Efraín. Miren, Efraín tuvo una vida que le costó venir al Señor, y fue el que se complicó más con el accidente. Esta Biblia solo tiene capítulos, entonces cuesta encontrar un texto en donde, por ejemplo, aquí no hay rotulado, y entonces, por ejemplo, así como esto, pelear la buena batalla, tiene un subtítulo en sí. Esta no tiene ningún subtítulo, y entonces encontrar un texto aquí para algún subtítulo, complicado, difícil. Esto me encantó. Mi segunda Biblia, la de, bueno, no me han dicho que me van a dar alguna ofrenda, ¿verdad? Pero haciéndole honor a Editorial Caribe. Esta es de Brodman y Holman, y esta es de Editorial Caribe. Y empecé otra vez a hacer lo mismo en esta Biblia, con proverbios. Empecé a subrayar, y entonces aquí empecé a encontrar otras técnicas. Por ejemplo, aquí tengo un dibujito. Quizás ustedes no lo van a ver, pero aquí hay un dibujito que es una casita. Una casita. Y entonces, si yo quiero recordar este versículo en particular, pero no encuentro el capítulo ni encuentro el versículo, recuerdo dónde está la casita. Entonces busco la casita y encuentro el texto. Esa es una forma de que yo encuentro un pasaje. Pero ¿por qué la casita? Porque dice: no sea que extraños se sacien de su fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Esto está hablando acerca de, imagínese, usted se esfuerza trabajando, pero el esfuerzo de su trabajo está en la casa del extraño. ¿Qué significa eso? Que usted está poniendo su dinero en otra casa, en otros recursos, o que incluso se los robaron. También. Así que atrás, en la parte de atrás, cuando ustedes, cuando terminemos la reunión de hoy, ustedes van a poder pasar a ver allí varias Biblias. Hay una en inglés, hay una incluso en MAN, interesante. Me hubiera gustado traer la Biblia del Oso, que es una de las Biblias con más historia dentro del contexto cristiano, porque era una Biblia que, para que entrara como un libro permitido a Rusia, usaron el oso, que es el símbolo que los identifica. Y entonces está parado, alcanzando un panal, comiendo miel, que es característico de los osos. Y entonces, cuando la gente cristiana entraba
con la Biblia, no podía entrar con la Biblia como nombre, sino se llamaba del oso. Y entonces la Biblia del oso es una joya. Allá hay varias Biblias que son casi la misma traducción, porque tener Biblias de diferentes traducciones es muy caro. Solo la Sociedad Bíblica aquí en Guatemala tiene una colección preciosísima, ¿verdad? Llenarían este lugar así a lo largo y a lo ancho de la exposición de Biblias que hay en todo el mundo en diferentes idiomas. La vez pasada que trajeron ellos una exposición, me puse a leer la Biblia en siriano, pero no entendí nada. Bien, hoy se celebran entonces 504 años en que Martín Lutero se opuso a la iglesia del sistema, incluso la iglesia que se conoce como la iglesia oficial de muchos países latinoamericanos. Cuando surgió la reforma, había muchas luchas de poderes en Europa. En España particularmente, en esa época, en ese mismo año, se estaba dando la lucha de poderes entre los reyes de España. Y entonces en ese mismo instante había conquistas para los países latinoamericanos. Por eso es que el Evangelio en América Latina se conoce 100 años. Tan solamente la historia evangélica en Guatemala tiene aproximadamente unos más de 100 años. Bueno, yo estuve en el centenario de la iglesia. En la celebración del centenario de la iglesia de Guatemala se hizo una actividad especial en el país. Agrupó a la cantidad de millones de creyentes que hay en esta nación, que ya se dice hoy que somos casi el 50%, pero no estamos influyendo bien. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque hemos ignorado la historia de la iglesia. Y un pueblo que ignora su historia, está destinado a repetir sus mismos errores. Y no debemos de caer en repetir nuestros errores o los errores del pasado. Cuando me puse a hablar de todo esto, hermanos, perdonen que lo volví testimonio, estoy pensando en las 5 solas. Y al leer el texto que leímos, lo primero que dice Pablo a Timoteo es: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta es una de las solas que Lutero escribe, Juan Calvino también. Hay una discusión entre quién hizo qué. Martín Lutero hizo 3 de las solas y Calvino agregó 2 más. El punto es que los reformadores han contribuido a que la Biblia haya llegado a nuestras manos. Martín Lutero es el más importante de ellos. Tomó lo que John Hus y Juan Wycliffe habían empezado. De hecho, John Hus, por su fe en la palabra, por su convicción en la Biblia, murió en la hoguera, murió quemado. Y antes de morir le preguntaron: John, porque la frase que usaba la iglesia católica, el clero católico de aquella época era: renuncia, Enrique Junior, renuncia a tu fe en Jesús. ¿De acuerdo? Renuncia en eso de estar creyendo en la Biblia. Abdica era la frase que se usaba. Renuncia, el término legal. Abdica, renuncia. Y Juan Hus dijo: no renuncio. Entonces morirás quemado. Moriré quemado. ¿Tienes algún deseo antes de morir? Dijo: sí. ¿Qué? Tráiganme una Biblia. Y aquellos, era para el clero de esa época era un terror tomar una Biblia. Casi como que les quemaba las manos. Le alcanzan una Biblia John Hus y la abraza, y luego lo amarraron a un poste rodeado de leña, y murió cantando, y dijo antes de morir: no podrán arrebatar mi Biblia de mis manos, pero no de mi corazón. Amén. ¿Había oído usted esa frase?
personas que estaban comprometidos con la verdad y el Evangelio de Jesucristo, que salva y sana, digamos. Amén. Si lo convertimos en un término tan evangélico. Pero no solo sana y sana, transforma, regenera nuestra manera de pensar. Nos hace hablar diferente ahora. Algunos de ustedes ya dijeron que hasta nos bendice. Claro, porque si tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Bien, entonces una de las solas, vamos a ver, ¿me cambias? Voy a pedir que me ayuden acá con las diapositivas, que quienes están viéndonos en vivo no las van a poder ver, a menos que podamos compartir pantalla, pero no estamos en una plataforma de ese tipo. ¿Cómo surgieron las olas? Ahí están. Dice, los teólogos reformados empezaron a crear todo este asunto, y entonces les leeré allí. Por años los teólogos de la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre, que la Iglesia Católica abrazaba. O sea, los reformadores cambiaron la manera en que la Iglesia Católica había enseñado la salvación al hombre, junto con toda la teología relacionada al plan de redención. Con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento teológico en las 5 solas. Pasemos. Estas son las 5 solas. Sola, que ya dijimos que es una frase para decir solo. En latín estaba escrito sola gratia, sola fide, solo Christus, solo la Escritura, solo Deo gloria. Así fueron escritos. Martín Lutero hablaba alemán y hablaba latín. De hecho, tradujo la Biblia del latín al alemán que se hablaba en ese entonces. Y cuando Martín Lutero traduce la Biblia en latín, que sí existía, la Septuaginta, la Biblia de la Septuaginta, que es la que llamamos la Biblia católica. No hay Biblia católica ni evangélica, hermanos. La Biblia es la palabra de Dios. Punto. Sí, pero la católica tiene 6 libros más. Problema de ellos, porque esos 7 libros agregados más no fueron inspirados nunca por el Espíritu Santo, ni los reconoce la Iglesia, ni los judíos mismos. ¿Ya? Hay 7 razones por las cuales no son. Una, solo son tradición, historia, mas no evidencia del Espíritu Santo en ellas. Son libros apócrifos, y la palabra apócrifo quiere decir fascinante, o fabuloso o fantasioso. Bien, esas son las 5 solas que Martín Lutero escribió. Hay otra imagen acerca de eso. Él es Martín Lutero, si lo alcanzan a ver, se los presento. No les va a responder, por supuesto, ya está con el Señor. Está frente al templo que él dirigió. Lo echaron, al final lo echó la Iglesia Católica, lo echó. Por eso es que a partir de que Martín Lutero surge escribiendo algo novedoso para la iglesia de su tiempo, lo desechan, lo desconocen como monje, pero él se quedó establecido en el templo que había recibido y no se movió. Entonces lo llamaron rebelde. ¿Cómo nos dijo Carlos qué significaba el 13 por el aniversario que recién pasamos? Porque ahora ya estamos en el 14. Pero el 13 simboliza rebeldía, ¿verdad? Entonces tenemos de ser ¿qué? Rebeldes consagrados, pero basados en la Escritura. Pasemos ya. Este día, entonces, ya hablamos de esto, pasa. Lutero fue influenciado entonces para escribir estas solas. ¿Cuáles son esas solas? Pasamos. Y aquí hay una breve descripción, y entonces quedémonos en esto. Esta primera frase de la sola Escritura es lo que estamos leyendo, en donde Pablo, en parte leímos algo
en donde Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel. Martín Lutero, una de las cosas que empezó a descubrir cuando empieza a leer la Biblia, porque miren hermanos, de esas cosas que son paradójicas, era un sacerdote, era un monje agustino, pero resulta que no conocía la Biblia. Había sido enseñado en teología católica. ¿Usted quiere conocer teología católica? Aquí hay una universidad que se dedica a eso. Yo tuve un amigo en la universidad, en la Facultad de Medicina, que nos dijo, muchachos, los invito el sábado, yo me gradúo de teólogo. Y yo me quedé de teólogo. Usted nunca ha dado muestras de que sea cristiano. Así que le pregunto, ¿y dónde estudias? Me da el nombre de la universidad. Y entonces entendí, sí pues, con razón, fumaba, chupaba, mujeriaba, porque era un teólogo no reformado. Era un teólogo católico. Y como me dijo una vez una persona, míreme, la mejor iglesia es la mía. Y le dije, ¿por qué? Porque ustedes tienen muchas prohibiciones. Entonces la suya es la mejor porque no le prohíben nada. Lo mejor es cuando no le prohíben nada a uno, ¿verdad? Porque usted hace lo que quiere. Y resulta que el Evangelio no le prohíbe nada. Le da la gracia para entender las Escrituras. Y entonces Martín fue llevado a escribir. Y la primera frase que habla acerca de solo la Escritura es, cuando usted y yo entendemos, no van a alcanzar a leer eso de seguro. Pero miren, Pablo también le dice a Timoteo que recuerde quién le instruyó desde su infancia. ¿Y quién le instruyó? Su abuelo, Eunice, y su madre, o al revés. Su abuela Loida y su madre Eunice. ¿Y el papá? El papá no era creyente, el papá era un griego. De esas cosas que uno no entiende, Padre Santo. ¿Por qué las patojas no entienden de estar detrás con un inconverso, peludo, trompudo, hediondo? O porque tiene carro y se echa 4 rosas, es la gran nota, y no teme a Dios. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo fue que Eunice se casó con un griego? Por amor, ¿verdad? Sí, nadie se casa sin amor, ¿verdad? Aunque hay novelas que dicen que sin amor de todos modos se puede casar. Pero mire, ¿cómo entender eso? La presión, la sociedad. En el pasado también hay que darnos cuenta que había matrimonios de conveniencia, socialmente, políticamente, religiosamente. Pero por convicción deben de haber cosas en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Así que Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de quién ha aprendido, que recuerde de quién ha aprendido. Incluso él se menciona sutilmente como alguien que lo enseñó, y sí lo enseñó. Pero a Timoteo Pablo le dice que las Escrituras, ¿qué pueden hacer? Redarguir, convencer, corregir, enseñar, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea artios, perfecto, a fin de hacer la buena obra. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que a través de la palabra nosotros alcancemos perfección en el Señor. De ahí que, hermanos amados, es sumamente importante que nosotros seamos gente y que nuestras generaciones sean generaciones de la Biblia. Esta semana yo me gocé con mi nieto. Por supuesto que me gozo con mis nietas también. Pero esta semana yo me gocé porque después de haber compartido un almuerzo con ellos en casa, mi nieto bajó con una Biblia. La fue a buscar hacia el segundo nivel. No sabía yo qué estaba haciendo. De repente baja con una Biblia que la traía ahí y él venía ahí, papi, venía empujando con la Biblia. Y dije yo, ¿qué onda con el José Diego? Este
niño que se fue ahí feliz a su clase. Así que me llamó, nos fuimos y abrimos la Biblia. Y más impactado que de todavía, cuando abriendo el capítulo 8, cuando abriendo la Biblia, abrió él la Biblia y abre exactamente en esta sección de la Biblia. Y cuando abrió en esta sección de Génesis, se queda viendo y me dice: papi, 8. Él tiene 2 años y medio. Y si a esta edad nos hubieran enseñado la Biblia, porque todos somos listos, ¿no? Que a veces acá no nos ayuda, pero todos somos listos. Mire, yo cuando veo ministros que tienen, digámoslo así, éxito, porque el éxito es relativo. El éxito del mundo no es el éxito de la Biblia. Imagínense que el éxito de la Biblia es Cristo muriendo en una cruz del Calvario para darnos salvación. Ese es el éxito de la Biblia. El éxito del mundo es si tienes carro, si tienes título, si tienes maestría, si tienes diplomado, si tienes enseñanza en el extranjero y toda la cosa. Y algunos de nosotros que ni en tercero o primaria. Y cuando llegamos, los siguientes, saber cómo nos pasamos: cuarto, quinto, sexto, nos graduamos, ya saben. Unos hasta por decreto. Así que el éxito es muy relativo. Y me di cuenta. Yo me quedé impactado. Me fui con mi nieto y nos fuimos al cuarto y le fui a leer el capítulo 8. Porque el capítulo 8 nos habla acerca de la oportunidad que Dios le da de nuevo a la raza humana con Noé. Simplemente él vio un número y ya lo aprendió. O sea, él tiene retentivo. Dice 8. A mí me llamó la atención. El 8 habla de la nueva recreación que Dios hace con el mundo después de que el hombre no quiere saber nada de Dios. Miren lo que la Escritura hace, hermanos. Y ahora, ¿por qué este niño hace eso? Seguro ve a la muchacha que llega a hacer la limpieza, al que saca la basura, ¿verdad? Al chonte que cuida la cuadra. ¿A quién mira? Que los padres respondan: ¿a quién mira? Al abuelo. Ah, gracias al abuelo. El asunto es, miren lo que Charles Stanley es. ¿Ustedes han oído hablar del pastor o predicar al pastor Charles Stanley? Un hombre de más de 80 años predicando todavía, parado, recto. Yo estoy más petacón que mi abuelo, ¿ya? Stanley, recto. Pero él dice: a los 4 años mi abuelo me leía la Biblia y empecé amando la Biblia. A los 7 años se había convertido y se había bautizado. Y le preguntaron un día: ¿cuál es su éxito? Dijo: no tengo. Pero si usted tiene una iglesia de miles y televisión, ministerio radial, libros, y dijo: tendré éxito cuando mi 4ª generación haya conocido al Señor. Solo la Escritura, hermanos. Cuando Martín Lutero se convence de la Escritura, se convirtió en Cristo. Dejó de ser un sacerdote. Y aunque siguió celebrando misa, porque era lo que le habían enseñado, empezó a predicar el Evangelio. Y el pueblo empezó a llegar, y la iglesia de Gutenberg se atoraba. Y luego se hace amigo de Juan Gutenberg, el impresor de la Biblia, y empiezan a distribuir la Biblia en alemán. Pero ahora la tarea era: hay que enseñarle a leer a los alemanes. O sea, hermanos, miren lo que la Biblia hace. Pero la Iglesia Católica quería que el pueblo alemán fuera ignorante. Hoy es uno de los países más desarrollados de Europa,
Y su actual presidente, hija de un pastor, haciendo justicia a diestra y siniestra. La señora Merkel, creyente, hija de un pastor luterano, de la iglesia, de las raíces de Martín Lutero. ¿Quién crea BMW? San José Chiquilajá. ¿Quién hace Volvo? Almoloma. Y no es menospreciado que aquí puedo tener hasta líos legales, ¿verdad? Pero hermanos, la Biblia trajo desarrollo, abrió el entendimiento de un hombre para traerle luz a una nación entera. Y por eso lo tienen ahí en el centro de un parque de no sé dónde. Yo anhelo ir a Alemania. Y no por eso, porque nada que ver con estatuas, yo nada que ver. Si ni arbolito pongo en Navidad, mucho menos voy a ir a ver a Martín Lutero. No, quiero conocer la historia alemana. Y es tremendo que en Alemania surge uno de los diablos más terribles de la época, Hitler. ¿Y qué hizo Hitler? Matar 15 millones de personas en toda Europa. 5 de esos millones eran judíos. Vean cómo, hermanos, cuando hay desarrollo con la palabra, el enemigo va a aparecer en cualquier momento. Igual que en la época de Nehemías, aparecieron 3 enemigos de Nehemías: Sanbalat, Gesem, Tobías, Gesem y Sanbalat. Incluso los nombres de esos 4 son terribles. Hay uno que tiene que ver con las moscas y la oscuridad. Esos eran los enemigos de Nehemías, el restaurador de los muros de Jericó, de Jerusalén. Hermanos, la palabra puede traer a nuestra vida entonces luz. La palabra va a traer regeneración. Hermanos, si nuestra mente, si nuestra finalidad fuera seamos ricos, hermanos, seamos prósperos, hermanos, tengamos el templo más grande que se obtenga en el mundo. Ahí está el potencial en nosotros. Es la palabra. Pero no lo veamos como el mundo actual evangélico lo ve, como que si eso fuera la meta a alcanzar. Grandes templos, megatemplos, templos bonitos, medianos, lujo. He estado en templos lujosos en el área, para no decir más nombres de pueblos. Y uno se queda así como, wow, estos hermanos, ¿no? Le han metido plata a los templos, aunque el pastor le esté tronando las tripas. Porque también conozco esa realidad de un pastor en una localidad que él iba a la tienda a pedir fiado porque la iglesia no daba ni ofrendas. Entonces la esposa nos dijo un día: es que mi marido tiene miedo de pedir los diezmos, así que lo voy a hacer yo. Imagínense, un pastor miedoso, que la mujer tome la batuta para pedir los diezmos porque el pueblo no ofrenda ni nada, y ellos están entrampados en la tienda yendo a apuntar en el famoso cuadernito del famoso fiado. Dios querrá que usted y yo vivamos en fiado, limosneando, con hambre. No, ahora la pregunta es: ¿usted y yo tenemos lo que necesitamos? Posiblemente usted me diga: no tengo lo que quiero todavía. Ok, está bien, pero no vaya detrás de las bendiciones primero. Vayamos primero detrás del que bendice, que es el Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Amén. Yo aquí me voy a detener para que ustedes puedan tener tiempo y hacer su almuerzo, porque si no, después el marido se pone trompudo y que no sé qué. Ya los hermanos y los hijos empiezan ahí con berrinche. Dígame, ¿aprendió algo? De lo que mencioné, ¿hubo algo que usted no sabía? Las 5 solas, ¿no? No hablamos, miren, ¿no? De verdad, yo creo que lo que hice fue introducir el tema nada más. De esto hubiéramos hablado todo el mes de octubre para hoy estar celebrando con entendimiento las 5 solas. Pero ¿cuáles son las 5 solas? Solo la Escritura salva, hermanos. Solo Cristo salva.
¿O solo la palabra regenera, transforma? ¿Solo Cristo salva? ¿Somos salvos solo por fe? Es por la gracia y no por nuestras obras. Es por su gracia. Amén. Y a Dios sea todo la gloria. Esas son las 5 solas. En resumen, usted es salvo no por su acervo cultural, no por su inteligencia, no porque también era pobrecito, por eso soy salvo, porque Dios me ve pobrecito. No, tampoco. Es por gracia, es por misericordia, por Cristo nada más. Nadie puede ser salvo por San Martín de Porras. Ya San Martín de Porras se quedó. Por ahí se quedó. Vaya que no es Porres, ¿verdad? Sino Porras. Amados hermanos, no es por María. Y aunque es el vehículo que Dios usó para que viniera nuestro Salvador, pero no es por María como la Iglesia Católica enseñó. Y aquí me encantaría hablar un montón más. Y no tengo nada en contra de la Iglesia Católica. Estuve allí y doy gracias porque por lo menos recibí de mis padres que existía y que había y que creía en Dios. Punto. Sin Biblia, con mucha tradición por encima, pero nada que ver. Ese es el gran error de la Iglesia, del cual Martín Lutero hizo que la gente lo odiara. La Iglesia Católica lo odió. Y de ahí empezó a surgir el término separados. Que Martín Lutero entonces fue desechado, fue llamado a Roma para que desistiera de sus doctrinas, de sus 95 tesis. Él les dijo: ustedes piden limosna para vivir bien, ya que el hermano César aludió ahí para dónde va el diezmo. En la Iglesia Católica no había diezmo, habían mentiras, habían engaños, había una forma para recaudar dinero. Y les voy a decir para qué se juntó ese dinero, pues ustedes lo saben. En el mundo se recogió dinero por más de no sé cuántos años ahorita, pero fueron añales en los que la Iglesia Católica le vendía a los indoctos de los pueblos. Por eso es que para la Iglesia Católica era importante que el pueblo no tuviera una Biblia. Ellos decían que la Biblia era solo para el clero, para los que podían, porque si la chusma tenía la Biblia, la iban a torcer, que ellos eran los únicos que podían interpretarla, pero resulta que no la enseñaban. La lectura la hacían dentro de la misa, pero lo hacían en latín. ¿Cómo los alemanes iban a entender latín? ¿Cómo nosotros aquí los quichés, los que somos de raza quiché, mansu, tuil, porque esos somos, aunque no nos vistamos así? ¿Cómo íbamos a entender el latín en la iglesia? Yo recuerdo de niño ir a la iglesia, escuchar al sacerdote, famoso sacerdote de aquella época de aquí, de la iglesia Santa Catedral, donde comienza el padre Balbuena. Bravo el viejo, bravo. Y díganme, ¿y para qué es un pastor? ¿Para que el pueblo lo aguante? ¿O para que el pastor muestre a Cristo? El padre Balbuena era bravo y ingrato, terrible. Eso solo faltaba que lo coscorroneara uno, y tal vez lo hizo alguna vez. Y no le entendía yo nada de lo que hablaba porque lo decía en latín. ¿Sí? La famosa administración de la homilía, Bovinus cum secularum secular. ¿Qué estaba diciendo? Sed, a ver, hermano. Pero ahí pasábamos todos a comulgar y a recibir la hostia. ¿Y el vino? Jamás probamos vino en la iglesia católica, porque era de reserva, ¿verdad?, para el sacerdote. Cuando Martín Lutero se opone a todas esas cosas, surge la reforma y él hace que la iglesia se vuelva a Dios. ¿Sabe cuántos años estuvo la gente así, hermanos? En una época que se le llamó la época del oscurantismo, los siglos del oscurantismo, siglo VI, VII, VIII, IX,
12º, 13º, 14º, 15º. 9 siglos de oscurantismo en donde la iglesia dominó al mundo con su miseria. ¿Saben? Así finalizo con esto. Para nosotros la Biblia es todo. Yo pensé que iban a gritar ustedes, yo pensé que iban a gritar, a decir aleluya. Yo pensé que hasta iban a... algunos me imaginé parados en las sillas haciendo algarabía. Oye, hay algunos hoy que en las iglesias evangélicas hacen unas locuras por puras brutalidades. Pero cuando uno dice, la Biblia es sobre todo y sobre todos, ¿qué deberíamos decir? Sino amén, aleluya, gloria a Dios, así es, amén, 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 amén. La Biblia es sobre todo. Pero en la iglesia católica las tradiciones estaban por encima de la Biblia. El Día de los Santos, el Día de los Muertos, la Semana Santa, la Navidad, las fiestas religiosas que el mundo celebra son gracias a la iglesia católica. Y algunos evangélicos no han querido salir de ahí. Y todavía algunas iglesias evangélicas fuertes y conocidas en el mundo hacen sus dramas navideños el fin de año. Nosotros nunca hemos hecho ningún drama. ¿Quiere usted ver el drama navideño? Lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y más bien, lea Marcos, Lucas y Mateo. Mateo, Marcos y Lucas. Ahí está el drama, ahí está la escena de la Navidad. ¿Cómo se llaman los magos, hermanos? Los 3 reyes magos. Baltasar, yo y Gaspar. ¿Y quién les dijo a ustedes que se llaman? La Biblia menciona los nombres. Eso se llama tradición religiosa. En la Biblia, si usted me comprueba los nombres de estos cuates, y que incluso uno era negro, mi compañero. No, ¿de dónde? Y magos. Y cuando uno pregunta, ¿y qué clase de magos? A de esos que sacan un conejito de un sombrero, me dijo un día un hermano. ¿Cómo así? No, esa es magia. Ni es magia de hacer trucos, ni magia de agoreros. Ellos eran astrónomos, estudiaban el movimiento de astrales, astrónomos, no astrólogos. Ellos miraban el movimiento, que esa es una ciencia. Y por ello fue que llegaron a Belén, porque vieron su estrella, y la estrella les enseñó, según lo que estaba escrito, que un rey había nacido. Aleluya. Entonces hoy aprendimos, aunque no hemos entrado en detalle por qué se llaman así, pero ya captaron la idea. Solo por gracia podemos ser salvos. Solo, no es porque usted haga usted haga lo que quiera, pues. Si usted va a pensar que se va a salvar porque ofrendó, diezmó aquí siempre, no es así. Esa es parte de la vida de gratitud y de entendimiento de un cristiano. ¿Es por qué? Por fe. No es por hacer cosas, es por fe. Y la fe es un regalo de Dios. Viene como un don de Dios para la vida nuestra. Esto de usted tiene más fe que yo, hermano, es mentira. Usted tiene fe y punto. Simplemente úsela, cultívela, sométala a la Biblia. Tercero, solo Cristo. Solo Cristo salva. Solo Él puede perdonar. Solo Él nos perdona. Hermanos, cuando yo me recuerdo de qué cosas me ha perdonado el Señor, digo, ¿quién me podría perdonar a mí mejor que Jesús? Posiblemente uno diría mi mamá, mi papá. Sí, sin embargo, papá y mamá lucharían con las ideas de en lo que cayó, esta en lo que se fue, estos mis hijos, qué terribles salieron. Dios no piensa así. Dios lo perdona y olvida. Y no vuelve a recordarnos. Por eso es que los conflictos de familias son serios cuando se trata del pasado, de tener que hablar pero vos me hiciste, yo no lo olvido,
Ay, no olvido el año viejo, porque me ha llegado. ¿Y qué más? Solo la escritura, lo que vimos hoy. El orden quizás no altera el producto porque la enseñanza es básica, pero es, y todo esto, hermanos, sea para la gloria de Dios. Les digo con todo mi corazón, yo me quedo picado, yo puedo estar aquí hasta las 3, 4 de la tarde, parado, sin moverme, sin tomar agua, sin lo que sea, porque he entendido que mi Salvador es poderoso. He entendido que Cristo nos sigue esperando para que nosotros le amemos como Él nos amó. Porque pueblos suyos somos, ovejas de su prado. Pónganse de pie. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, pero es si he entendido esto, hermanos, debemos de aprender a ser una iglesia expresiva. Amén. Amén, hermanos. Padre, estamos muy agradecidos. Y aún decir muy agradecidos quizás sea una palabra a la que le falte el significado de lo que es gratitud. Hoy te agradecemos por lo que los precursores de la reforma o los reformadores nos dejaron. Hoy muchos tenemos colección de Biblias. Y no se trata de quién tiene más o quién tiene menos, sino se trata de conocer tu palabra, de saber que es por gracia, por fe, para darte toda la gloria a ti, y que es por tu Hijo Jesucristo porque nosotros hemos sido alcanzados. Señor, toda necesidad de cambiar, de transformar nuestra sociedad, nuestra propia vida, nuestra familia, nuestra congregación, nuestra ciudad, todo será posible si queremos que la verdad absoluta en tu palabra puede transformar cualquier cosa. Gracias por la vida de aquellos que hasta el día de hoy han seguido insistiendo en nuestra vida que debemos de ir a tu palabra, a donde escrito está, del que Jesús nos enseña, habiendo utilizado correctamente el escrito está, aún en medio de adversidades como las que él vivió, estando el enemigo atacándole, intentándole, él citó, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana. Bendice la vida de mis hermanos, que tu palabra haga el efecto en nuestro corazón, aquello por la cual tú la creaste, la enviaste, haga el efecto en nuestra vida, porque tu palabra a ti no vuelve nunca a ti vacía. Gracias. A ti toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Amén y amén. Un abrazo para todos, amados hermanos.